De tenernos a los tres por aquí en un día en el que, bueno, pues como ven nuestros espectadores no paran de salir, no paran de saltar noticias. Si os parece, empezamos por lo último. Rusia anunciando la conquista de Seversk. Se habla también de una caída inminente de Sloviansk. Está hablando el presidente ruso, Vladimir Putin, en este sentido y diciendo, bueno, pues que esto da un poco cuenta de cómo está la situación en el frente ahora mismo. También porque hay tanta prisa por alcanzar un acuerdo. José Antonio, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué supone la conquista de Seversk? Bueno, es modestamente, y no quiero autocitarme, pero es la confirmación de mi hipótesis de que los servicios de inteligencia, sobre todo de la NSA norteamericana, a través de satélites, vienen informando a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Pentágono que el frente ucraniano se está desplomando hora a hora. Y por eso el presidente Trump ha lanzado una presión probablemente combinada con el presidente ruso Trump para forzar una negociación con Zelensky y salvar lo que se pueda salvar de la Ucrania para que siga siendo un Estado occidental, pero que siga existiendo como tal Estado, ¿no? Las noticias confirman el avance indetenible de las fuerzas rusas. Pues José, te quiero preguntar a ti también por esto. Hablamos de Sloviansk, ¿no?, que parece que puede ser el siguiente. La semana pasada hablábamos de Pokrovsk, de Kupiansk, un poco lo que está comentando José Antonio, ¿no? Parece que el avance de las tropas rusas es imparable, al menos en estos momentos. Sobre todo lo llamativo es la fuerza de ese avance. Es decir, todo lo que hemos visto estas semanas hubiera llevado meses, pero 6, 7, 8, 10 meses. Recordemos, una pequeña ciudad al norte de Donetsk, que se llamaba Marinka, llevó un año tomarla. Y de repente esto cae en semanas. Hay avances en la zona de Zaporozhia que avanzan a lo mejor 10 kilómetros en un solo día, lo cual nunca hasta ahora había pasado. Y bueno, estas son muy malas señales. Si realmente Slaviansk está en peligro, eso significa que el derrumbe del frente ucraniano es completo. Yo me resisto un poco a creer eso, porque, no sé, quizá la dinámica de estos años indica que los ucranianos son tenaces a la hora de defender su territorio. No creo que puedan ceder tan rápidamente Slaviansk, pero al ritmo que va la cosa cualquiera sabe. De todas formas, queda un núcleo muy potente, que es Kramatorsk, que está tremendamente fortificado. Pero si Kramatorsk, que es prácticamente, Slaviansk y Kramatorsk son prácticamente colindantes, pues si realmente están en Slaviansk, esto está a punto de acabarse en el Donbass. Yo no creo que sea todo tan rápido, porque bueno, un pequeño conocimiento de la tenacidad de los ucranianos pues impide creerlo directamente, pero al paso que van las cosas, el derrumbe de la moral y de los soldados ucranianos es muy grande, con lo cual posiblemente incluso grandes líneas de fortificaciones, si la gente que está dentro pues ha perdido la moral, pues tampoco sirven de nada. Y recordemos que después de Kramatorsk no hay nada, es decir, de Kramatorsk al Dnieper, me imagino que si tienen un mínimo de sensatez, estarán empezando a crear alguna posición erizo tipo en Pavlograd o en alguna ciudad intermedia, porque es que si no se plantan en el Dnieper, pero en cuestión de nada, porque eso es una enorme estepa en la que no hay ningún obstáculo defensivo salvo un par de ciudades. Con lo cual, las urgencias de Estados Unidos porque se firme una paz son bastante lógicas, porque si esto continúa una temporada más, esto va a acabar tipo Saigón o tipo Afganistán. Por eso no se extrañar que Trump pida la paz ya. Bueno, pues un momento clave para saber qué va a pasar con esta guerra, con esta caída, con esta conquista, ¿no?, que hemos relatado ya de Seversk, pero sobre todo, bueno, pues con el presidente ruso que dice que están avanzando en todos los frentes. Sobre todo el foco está puesto en el norte de Donetsk. Adrián, ¿te sorprende la velocidad que está cogiendo este avance de las tropas rusas? Sorprende relativamente, porque sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano y es consecuencia al final del resultado de la guerra de desgaste. Esa guerra de desgaste que estratégicamente ya la tiene ganada Rusia en el año 2023,
pero entonces a partir de ese momento ya sabíamos que era cuestión de tiempo. Se había entrado ya en una dinámica en la que Rusia se fortalecía cada vez más y el ejército ucraniano se debilitaba progresivamente. Entonces era cuestión de tiempo, o bien que se llegara a un acuerdo político, o bien que el ejército ucraniano se debilitara relativamente con respecto al ruso lo suficiente como para que se entrara en una situación, digamos, de colapso, semicolapso, que hiciera ya más fáciles o con menos riesgo los mayores avances territoriales. Y bueno, todo parece indicar que esta es la situación en la que nos encontramos. Incluso en la toma de Sever se ha apuntado a este tema, ¿no? Que efectivamente las fortificaciones, como decía un compañero, las fortificaciones, por muy buenas que sean, no sirven de nada si no están suficientemente bien protegidas, con suficiente personal motivado, etcétera, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en general a todo lo largo del frente. Hay cada vez una mayor dificultad de ocupar con suficiente número de personal las líneas. Ese personal está cada vez peor entrenado, cada vez menos motivado, se producen deserciones cada vez mayores, rendiciones, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido vemos cómo ya la guerra de desgaste, que no tiene como objetivo prioritario en primer término el avance territorial, pero ya está entrando en esa segunda fase de avances territoriales y efectivamente, como ya han comentado mis dos compañeros, todo parece indicar que los movimientos de Trump con una aparente urgencia para intentar forzar a Ucrania y a la Unión Europea a algún tipo de negociación tienen esta explicación. Es decir, Estados Unidos intenta salvar los muebles, intenta salir de Ucrania, pero salir de la forma más, digamos, más honrosa o más digna posible. Claro, esta no es la posición del gobierno de Ucrania mientras no lo sea la de los países, digamos, los países belicistas europeos, ¿no? Estos países que están obsesionados con evitar a toda costa una victoria rusa en Ucrania y que parece que no la van a aceptar hasta que ésta se materialice definitivamente en el terreno en grandes avances territoriales. Nosotros decíamos que la caída de Pokrovsk podría ser un punto de inflexión psicológico que llevara a Occidente, a las potencias europeas, fundamentalmente a empezar a replantearse que a lo mejor hay que hacerse a la idea de que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Pero claro, esto no sucede de un día para otro. Estas potencias europeas y las oligarquías corporativas que han venido controlando Europa y Estados Unidos durante las últimas décadas estaban convencidas en el año 2022 que Rusia había caído en una trampa, que por fin iban a conseguir el cambio de régimen con el que soñaban en Rusia, pues gracias por un lado a las sanciones económicas, iban a destruir la economía de Rusia, y por otro lado porque habían conseguido que Rusia cayera en la trampa en Ucrania, en una Ucrania que durante 8 años habían fortalecido estructuralmente en todas esas líneas de defensa del este de Ucrania, y que estaban convencidos que iban a acabar empantanando a Rusia, ¿no? No ha sucedido ni lo uno ni el otro, no han conseguido destruir la economía de Rusia, se entró en una dinámica de guerra de desgaste que Rusia ha ganado. Y al final, ya a partir del 2023, estas potencias europeas se dedicaron a apostar como única salida por una escalada. Entonces están haciendo todo lo que sea necesario para evitar esa victoria. Vamos a ver en los próximos meses qué tipo de cálculos hacen en estos gobiernos europeos, porque esta es la clave del futuro, ¿no? Por un lado, están intentando también estirar el conflicto hasta que cambie quizás el contexto político en Estados Unidos. Ellos saben que sin Estados Unidos no pueden ir a la guerra contra Rusia, pero están, digamos, calibrando qué posibilidades hay de que Estados Unidos se vea arrastrado al conflicto con un cambio político pues dentro de un año o quizás dentro de 2 años y medio, ¿no? Y en ese contexto, los cálculos que realicen sobre el ritmo de avance ruso pueden ser definitivos. Se piensa
que prolongar el conflicto les puede dar el margen para una mínima posibilidad de llegar a ese contexto. Hay que tener en cuenta que al final, por el momento, están apostando no con sus cartas, sino con las cartas ucranianas, ¿no? Están luchando hasta el final contra Rusia, hasta el último ucraniano. Y eso es un desastre para Ucrania, pero no es un coste directo, digamos, para estos países europeos. Entonces, lamentablemente, este juego puede prolongarse por lo menos durante unos meses, ¿no?